Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro que tenemos todos los miércoles, donde tocamos distintos temas de constelaciones, de psicopintura, de desarrollo personal, de su escuela Constelarte, su escuela de integración personal y organizacional. Hoy tenemos el gran honor de contar con la maestra Alvis Rivas Justi. Ella nos va a acompañar el día de hoy con una introducción a las constelaciones del espíritu, que es parte también de la formación que ya iniciamos el 7 de octubre. La maestra Alvis Rivas Justi es consteladora familiar y del espíritu, docente de literatura de Lupel, máster en orientación para padres y CEO del Centro de Estudio de Crecimiento en Familia. Bienvenida, maestra, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Rosely, y gracias a todos los que participan en Constelarte. Hay una gran cantidad de docentes maravillosos, cada uno especializado en un aspecto de las constelaciones. Eh, bueno, yo quiero hablarles de las constelaciones del espíritu, pero para poder comprender las constelaciones del espíritu tenemos que ir un poquito atrás. Vamos a ir rapidito, no nos vamos a quedar mucho rato por ahí en el pasado, ¿no? O en el presente, no sé dónde ubicar. Muchos ya están aquí justamente mirando este video o estando en esta actividad porque constelaciones familiares es una expresión que no le es así como que no le da importancia, ¿no? Si estás aquí y estás escuchando esta actividad, esta clase, es porque no es indiferente para ti la expresión constelaciones familiares. Quiere decir que hay para ti una vibración, una resonancia que te invita a indagar un poco más. El primero que habló de constelaciones familiares se llamó Carl Gustav Jung. Jung es bastante conocido, sobre todo porque él fue discípulo o socio de Sigmund Freud. Sigmund Freud es muy conocido porque él es el creador del psicoanálisis. Jung y Freud les correspondió una etapa de la vida de los seres humanos en donde una de las situaciones de enfermedad que en ese momento estaba muy en boga y siempre se estaba buscando la solución era la esquizofrenia. Y ellos abordaron el estudio de la esquizofrenia, los dos eran psiquiatras. ¿Dónde comienza la separación de estos dos grandes estudiosos? En que Freud se dedicaba a comprender la esquizofrenia como una actividad individual, es decir, era como el resultado de toda una formación o preparación o incubación personal individual que estaba allí en los seres humanos y de pronto brotaba. Entonces hizo un estudio muy interesante acerca de la conciencia, del inconsciente, habló también del subconsciente, ¿sí? Y hablaba también del consciente. Por su parte, Jung le llama la atención todo esto, pero hay una diferencia, y es que Jung considera que esos brotes, esas expresiones de esquizofrenia, y muchas otras informaciones que nosotros los seres humanos mostrábamos y que eran denominadas enfermedades, venían de los grupos. Y él llamó a esto el inconsciente colectivo. Es decir, el inconsciente no era un proceso individual, sino que el inconsciente de cada uno de nosotros, los seres humanos, viene de los grupos. Son experiencias, informaciones acumuladas de los grupos que de pronto también surgen en los individuos. Esto hizo que se separaran los dos.
Las constelaciones familiares se quedan con el colectivo, se quedan con la mirada grupal, la mirada familiar. Y cuando Bert Hellinger, que también ustedes quizás ya lo han oído nombrar, cuando Bert Hellinger llega a este mundo, este campo de las constelaciones familiares, ya tenía rato estudiando, estudió psicoanálisis, gestal, análisis transaccional, grito primal. De verdad que Hellinger fue un gran estudioso de la filosofía también y de la psicología. En el campo de la filosofía, a él le llamó poderosamente la fenomenología, porque la fenomenología se ocupa justamente del estudio de la conciencia y de los fenómenos que surgen allí en esos aspectos profundos del ser humano y de los grupos. Cuando Hellinger comienza a trabajar con las constelaciones, empieza a darse cuenta, gracias a todo ese bagaje de conocimiento que había adquirido antes de llegar a ellas, comienza a darse cuenta qué era verdaderamente lo que sucedía en una constelación. Él decía que a él le impresionaba mucho las constelaciones, pero que nadie le explicaba qué era lo que sucedía. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante las constelaciones? Que hoy en día muchísima gente las busca, las estudia, quiere indagar más sobre qué sucede cuando las personas se reúnen en un taller y hacen una constelación. Lo que más llama la atención es que nosotros tenemos un mundo de información oculta que se llama, bueno, inconsciente, es completamente inconsciente porque nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a ese mundo, a ese campo, a esa información que viene guardándose dentro de nuestros grupos y que cuando nosotros llegamos a nuestra familia, bueno, compartimos con ellos mucha de esa información y sobre todo la manera de abordar la información. Cuando Hellinger empieza a hacer sus primeras actividades, descubre que cuando nosotros estamos en un taller de constelaciones, hay una información que compartimos. Esa parte uno la llama el campo fenomenológico. Quiere decir que todos los seres humanos compartimos informaciones. Pero la información directamente nosotros no la miramos. Nosotros necesitamos que la información se muestre gracias a que existen los representantes dentro de las constelaciones. Ese representante a través de su cuerpo, a través de sus emociones, a través de sus pensamientos y sus palabras, puede dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en la persona que busca ayuda. La persona que busca ayuda no sabe qué es lo que está produciendo esa enfermedad o ese conflicto en cuanto a las relaciones o la situación que tenga, por ejemplo, con el dinero, con el trabajo, con la vida en general. Un representante, que es una persona que está allí en el taller, presta su cuerpo y su mente para que el cliente pueda descubrir, mirar, observar qué fue lo que quedó oculto allí y ahí aparece. Entonces Hellinger va descubriendo que muchos de los conflictos que existen entre los miembros de una familia justamente tienen que ver porque a nivel de conciencia individual, algunas personas, algunos acontecimientos están excluidos, no son mirados, no son atendidos. Esos aspectos que están ocultos,
vamos a llamarlo en el punto de vista inconsciente, son los que comienzan a mover, a crear la situación difícil para que aquello pueda ser observado. Entonces, una vez que se hace consciente a través de lo que se muestra en el campo, el cliente, como se le llama en las constelaciones, comienza a sentir una gran liberación, siente un alivio, porque ya hubo algo profundamente dentro de él que lo llevó a incorporar esa información. Entonces, en el campo fenomenológico está el constelador, que es la persona facilitadora del taller. Están los representantes, que son las personas que prestan, vamos a decir así, su cuerpo para que esa información aparezca. Está el cliente, que es la persona que viene a buscar ayuda. Y están también los participantes observando. En los primeros momentos, Hellinger descubre que lo que une a los miembros de una familia es el amor. El amor es una vibración muy poderosa que permite que los miembros de la familia compartan una realidad, una historia, unas experiencias, unas creencias, unos conocimientos, unos valores. Todo esto es producto de historias, de un pasado, pero que se comparte con los miembros de la familia justamente porque tenemos una vibración semejante. En el tiempo, a medida que Hellinger va trabajando con las constelaciones, se va dando cuenta que lo más poderoso que existe entre los miembros de un sistema familiar es la presencia del amor. Y que cuando ese amor se escatima o ese amor no es considerado o se empieza a pensar que hay personas de la familia que no merecen ese amor, que no merecen un respeto, un valor, una honra porque llegaron primero o porque nos entregaron la vida. Entonces, eso crea todos los conflictos, las enfermedades, las situaciones difíciles. Entonces, Hellinger lo primero que descubre es que para que pueda resarcirse el amor, para que pueda existir de nuevo el amor entre los miembros de una familia, tiene que haber un orden. Entonces es cuando él habla de los órdenes del amor. Pero, como todo conocimiento, comienza a utilizarse, y lo más interesante que también Hellinger descubre es que cada uno de nosotros nace dentro de una familia que tiene una conciencia. Entonces, de alguna manera, nosotros pasamos los conocimientos a nuestra propia conciencia. Entonces, de pronto, escuchamos a algunas personas decir las órdenes del amor. Entonces, no es que ahí hay que implementar que se cumpla unas órdenes. No, eso no tiene nada que ver. Es un orden que ya viene dado. ¿Qué quiere decir esto? Hellinger se da cuenta que el orden que ayuda a que el amor se mantenga en una familia es un orden dado. No, yo no soy quien tiene que dar la orden para que eso se establezca. No, es el orden viene dado junto con la familia. Y el amor viene dado junto con la familia. ¿Mm? Y nosotros, cuando nacemos en la familia, compartimos una conciencia familiar. Y en esa conciencia familiar está toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Bueno, pero para que Hellinger pudiera llegar hasta este punto del que yo le estoy hablando, transcurrieron muchos años. En un principio,
como las constelaciones familiares venían de la psiquiatría, se tomaban como una psicoterapia, como una terapia. Y bueno, muchas personas todavía la utilizan como una terapia y como una psicoterapia, y está bien, está perfecto. Sin embargo, Hellinger, en la medida en que continuaba trabajando con las constelaciones, empezó a darse cuenta de que las constelaciones, ellas tenían como una vida propia. Eso sucede con todos los conocimientos. Por ejemplo, el que se dedica, por ejemplo, en el caso mío que me dedico a la docencia, en la medida en que yo iba trabajando como docente, me iba dando cuenta que la profesión parecía que tenía vida propia, en el sentido de que la profesión era la que me iba como exigiendo hacia dónde tenía que yo continuar. Y eso pasa con todos. Si ustedes son ingenieros, si son médicos, si son enfermeras, si son, trabajan en la industria automotriz, en donde trabajen, si tienen un oficio, una profesión, un conocimiento, el uso constante del conocimiento obliga a la persona a modificar el conocimiento y a enriquecerlo. Entonces eso mismo le sucedió a Verhelling, que empezó a darse cuenta que el conocimiento le iba abriendo puertas. Entonces en un principio todo se enfocaba en la familia. Es allí donde él comienza a descubrir todo lo que sucede en las relaciones familiares entre los padres y los hijos. Se da cuenta de que los padres llegan primero, por supuesto, ellos son los fundadores de la familia, y que los hijos llegan después. Ese es otro orden fundamental, la jerarquía. Y también descubre que los padres entregan la vida a sus hijos y los hijos toman la vida. Una vez que el hijo toma la vida, puede hacer mucho con la vida. Pero a medida que iba trabajando, se daba cuenta que aunque los padres entregaron la vida y esta persona estaba viva, sin embargo la persona no estaba reconciliada con la vida. Estaba vivo, pero no tenía en sí la vida incrustada con la fuerza que debería tener. Y se dio cuenta que eso se debía a que de pronto esta persona estaba siéndole fiel a la historia familiar, bueno, con todo lo que la historia familiar, con la riqueza de la historia familiar que se nos entrega cuando nosotros llegamos. A medida que va trabajando, empieza a darse cuenta de que en ese campo fenomenológico hay un movimiento de los representantes. Y él pensó que ese movimiento de los representantes era hecho por un alma. Él lo llamó el alma familiar, el alma grupal. Y durante un tiempo estuvo hablando de los movimientos del alma. Y de verdad que fue un descubrimiento interesantísimo, porque más adelante se da cuenta que el alma familiar recoge toda la información de ese grupo desde su origen. En el alma está toda la información completa, nada falta en el alma. Entonces él decía algo muy interesante, y era que esa alma, esa conciencia grupal, familiar, velaba, cuidaba, estaba pendiente de que todos los miembros de la familia pertenecieran, que nadie se podía quedar por fuera. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué quedaban por fuera? ¿O por qué nosotros sentíamos en un momento que quedábamos por fuera dentro de ese amor familiar? ¿Por qué muchos buscan ayuda sintiendo que fueron abandonados, que había injusticia, que no se les consideró?
que no se les amó como se aspiraba que se amaran. Entonces, cuando la persona busca ayuda, Hellinger se da cuenta que el alma está completa, que la situación no era allí, porque nada podía ser sacado del alma. Entonces, ¿en dónde estaba el problema? Descubre que la persona que viene a buscar ayuda también tiene una conciencia. Y esa conciencia él la llamó conciencia personal. Por ahí algunas personas lo llaman el ego. Hellinger no le da la connotación que le dan en otras corrientes. Él dice que la conciencia personal, la conciencia individual, tiene una gran tarea. Y él se dio cuenta que esa conciencia personal es el órgano de equilibrio entre nuestro grupo y a una conciencia superior, porque luego se va dando cuenta que había, más allá del alma, una fuerza a la que el alma tenía que ceder. Y esa fuerza superior, en el tiempo, él se da cuenta que esa fuerza es un espíritu, el espíritu, esa conciencia omnisciente, omnipresente. Y luego, en el 2008, él escribe un libro que se llama Mística Cotidiana, donde está el pensamiento ya, él ya desde el 2004 ya viene hablando de esa fuerza superior. Y en el 2008 escribe su libro en donde habla ya de esa fuerza como la fuerza que creó todo a través de su pensamiento. Entonces, si recapitulamos, fíjense qué interesante, descubre que esa fuerza superior, esa conciencia superior, esa conciencia mayor que la física cuántica llama el campo cuántico, esa fuerza, todo lo que existe, todo lo que hay, lo ha creado a través de su pensamiento. Entonces, creó la conciencia grupal, o mejor dicho, hablando en términos de Hellinger, se convirtió en la conciencia grupal. Se convirtió en la conciencia personal y sigue siendo la conciencia espiritual. Entonces, por eso en su libro, también hay un libro que es muy valioso, que fue el último libro que publicó y que escribió Hellinger, que se llama Mi vida, mi obra. Él dice, las tres conciencias son espirituales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una conciencia personal, que es mi yo, mi personalidad, que es única y que no la comparto con nadie, eso mismo sucede con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes cuando nace viene con una conciencia personal única, nueva, de paquete, nuevecita. Esa conciencia personal ha sido pensada por el espíritu también y es una conciencia espiritual. Entonces, todo lo que nosotros venimos a hacer de manera individual ha sido pensado también por ese espíritu. Ahora, ¿qué pasa con la familia? La familia también tiene una conciencia, él lo llama la conciencia grupal, la conciencia familiar, la conciencia arcaica, así también lo llama, la conciencia colectiva, él todo eso es el grupo. Entonces el espíritu también creó los grupos. Pero lo cumbre de esto es que si todos los miembros de la familia tienen una conciencia personal y la familia tiene una conciencia colectiva, ¿qué pasa entre esas dos conciencias? ¿Y dónde está la conciencia espiritual? Eso, a medida que iba trabajando, se dio cuenta de que cuando nosotros nacemos, traemos una misión. Nosotros venimos a cumplir un servicio.
un servicio nuevo. Por eso cada generación viene con una misión nueva. La conciencia grupal es muy poderosa, como dice el mismo Hellinger. No podemos comprenderla, solamente podemos ver lo que ocurre a través de nuestras conductas y de las conductas de los que forman parte de la familia. Es una conciencia totalmente inconsciente, pero que se muestra a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras conductas, de nuestras creencias, nuestros valores. Entonces, se da cuenta que hay vamos a decir así, una lucha, cuando no se es consciente de esto, hay una lucha entre la conciencia individual que viene a cambiar algo y la conciencia grupal que viene a sostener algo. Es cuando Hellinger habla de la buena conciencia y la mala conciencia. ¿Qué significa eso? Cuando nazco en una familia, la familia me entrega una información muy valiosa, una información que tiene años existiendo. ¿Y cómo me la entrega? Bueno, me la entrega a través de un campo, vamos a decir así, de energía, un campo de información que viene allí. Cuando vemos la epigenética dice, no hay información que se herede, porque la información se recibe a través de la epigenética y la epigenética nos permite transformar la información. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que mi familia me entrega puede ser transformada, porque no es una información genética. Por supuesto que hay, según dice Bruce Lipton, algunas excepciones, pero muy pocas. Él dice, la información que nuestros grupos nos entregan es una información de energía que se fue creando en el tiempo. Esa información se nos entrega, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformarla. Por eso se descubre la epigenética, que viene a ser como una especie de membrana que cubre a los genes y es una membrana que es como una especie de interruptor, que cuando la persona está sometida a un cambio, puede ser de comida, un cambio de ambiente, de estructura, de educación o de conocimiento, inmediatamente hay una transformación en la persona. Y entonces esto es maravilloso, porque si cada uno de nosotros viene con una conciencia personal y viene a cambiar la estructura de nuestra familia, entonces significa que si yo hago un cambio en mí, mi familia también va a cambiar. Pero yo no tengo que perseguir a los miembros de mi familia para que se transformen. No es necesario. Yo soy un miembro de la familia. Si yo cambio, ellos también van a cambiar. Lo único es que no van a cambiar como yo aspiro a que cambien, ¿no? Porque cada miembro de la familia también es único y también viene a cumplir con una misión. Entonces, vamos a ver si se va comprendiendo. Me encantaría que al final hicieran preguntas. Bert Hellinger, ya sabemos la historia de Bert Hellinger, que en un principio le tocó estar en la Segunda Guerra Mundial y de verdad que fue una experiencia sumamente impactante para él, pero que con los años transformó eh, su trabajo. Luego se formó como sacerdote. También allí las experiencias en Sudáfrica con los zulúes también le impactó en su camino como filósofo, como pedagogo y también como sacerdote. Y luego entra en una cantidad de corrientes
que le van dando herramientas. Hay un gran valor en este hombre y es haber pasado por todas esas circunstancias y haber mirado cada una de esas circunstancias como oportunidades para transformarse y ayudar a otros también a transformarse. Eso es una de las cosas más maravillosas. Y sobre todo, el legado de Hellinger nos permite, es así como yo lo interpreto, que nosotros, en la medida en que vamos trabajando con este conocimiento, también lo podamos ir enriqueciendo. ¿Eh? Vamos enriqueciendo este conocimiento. Entonces, una de las del valor maravilloso que tienen las constelaciones familiares es que permite a las personas que se forman y que comienzan a trabajar con este conocimiento, cómo lo pueden ir transformando exactamente como lo hizo Hellinger y también como lo hizo Jung. ¿Mm? Y todos los que van pasando por aquí van enriqueciendo el conocimiento. Entonces, por eso nos vamos a encontrar que las constelaciones tienen muchas formas de abordarse. Hay constelaciones sistémicas, hay constelaciones pedagógicas, hay constelaciones organizacionales, hay constelaciones que, no sé ahora cómo se llamará, pero antes la llamaban fluviales, ahora creo que sí tienen otro nombre, pero que también tiene que ver con el campo movido por el agua, la energía del agua. Hay constelaciones que se hacen con animales. Por ejemplo, he visto que algunos lo hacen con caballos y son experiencias maravillosas. Hay constelaciones grupales, hay constelaciones personales, individuales. Hay constelaciones que se hacen con figuras, con plantillas. De verdad que es, bueno, hay constelaciones de pareja, hay constelaciones que tienen que ver con los ancestros. Tengo por allá en México un alumno que trabaja con las constelaciones chamánicas también. Entonces, ¿por qué esta gran flexibilidad de las constelaciones? ¿Por qué esta gran riqueza? Porque las constelaciones, como bien lo pudo decir Hellinger, no pertenecen a este mundo, dice Hellinger. Las constelaciones no son de este mundo. Las constelaciones vienen de otro mundo, vienen de una fuerza superior que es quien las mueve. Y eso le sucedió a él cuando comenzó a trabajar con las constelaciones del alma. Se dio cuenta que había en el campo unas respuestas ante los eventos, las situaciones que la gente traía, pero que esas respuestas estaban generalmente impregnadas de mucho dolor, de mucha resistencia, de mucho drama también, por supuesto. Y fue descubriendo que todo eso sucede, que todas esas manifestaciones sucedían como manifestación del alma. El alma, si el alma vela, vigila de que todos estemos, de que todos permanezcamos, de que todos tengamos nuestro lugar en la familia. Después Hellinger se dio cuenta que no solamente en la familia, sino en los demás grupos, los grupos a los que pertenecemos. ¿Qué grupos? Bueno, además de una familia, yo pertenezco a un barrio, a una ciudad, a un país, a un gremio, a una religión, a una asociación. Entonces yo pertenezco a muchos grupos. La tarea de los grupos es crear límites. Entonces, cuando entramos a nuestro grupo, sentimos que el grupo nos limita y nos dice, bueno, estos son nuestros valores, estas son nuestras creencias, estas son nuestras costumbres, esta es nuestra cultura, es nuestra lengua, nosotros vemos la vida de esta forma y las personas
que ven la vida de otra manera, pues no pueden, o sea, no son nuestra familia. Entonces las familias nos van creando esas limitaciones. Hellinger hablaba de los límites de la conciencia, pero que también esos límites son muy importantes, porque ¿cómo sé yo qué ha dejado la humanidad para mí? Si los seres humanos tenemos millones de años existiendo en este planeta, ¿cómo sé yo en ese tiempo qué dejaron los humanos para mí? ¿Mm? Gracias a los grupos en donde nosotros llegamos, los grupos nos entregan lo que ya la humanidad ha ido descubriendo, creando, inventando, y entonces es más fácil porque, bueno, no tengo yo que llegar a inventar la escritura, a inventar la rueda, a inventar el fuego, los libros, las escuelas, no, cuando yo llegué ya eso estaba todo creado. Entonces, cuando nosotros nacemos, llegamos a nuestra familia, ya todo está creado, pero la diferencia está en que mi grupo me va a entregar su perspectiva, su mirada y de paso sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos sobre aquel acontecimiento. Pero la familia que vive al lado de mi casa, ellos también tienen la misma información, pero la diferencia está en que ellos la tienen mirada desde otra perspectiva, tienen una manera diferente de verlo. Allí es donde vienen los conflictos. ¿Por qué existen los conflictos? Porque este grupo cuida de que todos pertenezcamos, pero que todos estemos eh, integrados por una misma información. ¿Mm? Y así pasa con todos los grupos que existen. Hay miles, millones de conciencias grupales. Todas son diferentes. Entonces, cuando una persona se relaciona con otra persona, vamos a suponer que se enamoran, esta persona viene de una conciencia completamente diferente a la conciencia de la otra persona. ¿Qué hizo que estas dos personas se encontraran? Una fuerza superior que lo mueve y lo piensa todo. Entonces, eso fue lo que Hellinger se fue dando cuenta, de que el movimiento del alma era un movimiento limitado, ¿m? Y que la propia alma no podía, vamos a decir, sanar eso que había dentro de ella. Entonces descubre que esa fuerza superior, esa conciencia mayor, creó la familia a través de un pensamiento. Unió a todos los miembros a través de una vibración que él llama amor. Y que esa conciencia grupal necesita evolucionar. Entonces el espíritu creó el movimiento. Entonces Hellinger dice que cada uno de nosotros fue pensado por ese espíritu. A cada uno ese espíritu nos entrega su ser, nos entrega su existencia y nos reconoce. Es ahí donde comienza a hablar entonces de las nuevas constelaciones del espíritu, porque él dice, el alma necesita del amor incondicional del espíritu para poderse sanar. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia grupal, la conciencia familiar y la conciencia espiritual? Que todos los grupos, por muy diferentes que sean unos de otros, todos pertenecen a la conciencia espiritual.
y que todos los individuos, por muy diferentes que sean unos de otros, todos también pertenecen a la conciencia espiritual. ¿Mm? Entonces, lo interesante de estas nuevas constelaciones es que Hellinger fue abriendo cada vez nuevas dimensiones. Él fue descubriendo la dimensión de la conciencia, él fue descubriendo la dimensión del alma y fue descubriendo la dimensión personal y fue descubriendo cada cosa. Por eso es que cuando nosotros vamos leyendo sus libros, vamos observando que en un momento, bueno, él hacía énfasis en un determinado conocimiento, porque eso era lo que en ese momento se estaba revelando a través de los representantes. Él también le da un gran valor a los representantes, porque él dice que todo lo que él pudo descubrir y todo lo que él pudo recoger en toda su bibliografía fue gracias a los representantes, porque cuando ellos entraban en ese proceso de meditación, porque él también habló después mucho tiempo, dijo que el representante entraba en una meditación y que cuando llegaba a esa conexión con algo más grande, recibía un conocimiento y lo entregaba. Era cuando el representante decía, bueno, todo lo que iba encontrando, lo que iba mirando, lo que iba descubriendo. Entonces, gracias a los representantes, todo este mundo de las constelaciones se ha enriquecido y se continúa enriqueciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada constelación que se haga, sea la constelación que sea, inmediatamente tiene una conexión con lo espiritual. Lo llamemos o no lo llamemos espiritual, reconozcamos o no reconozcamos que hay una fuerza superior detrás de todo. No importa, de todas maneras esa fuerza está allí y es la que mueve, es la que guía, porque hay otro pensamiento aquí, el origen del conocimiento. ¿Mm? ¿De dónde viene el conocimiento? Entonces, bueno, Hellinger también estudió la filosofía, el conocimiento, ¿verdad? Y hay muchas teorías sobre el conocimiento, pero hay una que es idealista, por supuesto, que es, hay una fuente del conocimiento que está en la mente del Espíritu, en la mente de Dios. Es decir, que todo conocimiento está emanando constantemente en el presente de la fuente y que la fuente es el Espíritu. Entonces, por eso es que él habla de pensamiento, él habla de amor y él habla de movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Yo soy capaz de crear un conocimiento? No, yo no creo el conocimiento. El conocimiento se me es entregado, solo que puedo nutrirlo a través de mi experiencia. Y sobre todo hay algo interesante y es que ese conocimiento yo puedo, en la medida en que yo lo comparto, en esa medida el conocimiento se va nutriendo y se va oxigenando cada vez más. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo un resumen de lo que yo estoy hablando hasta acá. Y me encantaría, si hay preguntas, pues mejor. El conocimiento viene de una fuente superior, la fuente del conocimiento. De ahí emana a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ser, la existencia de ese ser uno. Nosotros somos uno con ese ser. Entonces, todo lo que ese ser piense, también ese pensamiento es mío. Ahora, hay algo muy interesante aquí y es, nuestra familia también recibió pensamientos. Todos los miembros de mi familia recibieron pensamientos.
Cada uno recibió pensamientos y conocimientos en el momento en que les tocó estar en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros tatarabuelos estuvieron en el presente, que los bisabuelos estuvieron en el presente, que nuestros abuelos estuvieron en el presente y que nuestros padres también estuvieron en el presente. En cada presente que ellos vivieron hubo una fuerza que los dotó de una información y ellos vivieron de acuerdo con esa información. Entonces, en función de esa información, crearon doctrinas, creencias, costumbres, hábitos, bueno, toda esa grandeza y esa riqueza que nosotros cuando llegamos la recibimos. Entonces, eso también forma parte de nosotros, pero esa riqueza yo debo transformarla. ¿Por qué? Porque esa riqueza me ala, me ala hacia allá, hacia algo que ya no existe, pero que está en forma de energía y que necesita mirarse a través de un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos desde la física cuántica, todo lo que son pensamientos, conocimientos, emociones, maneras de ver la vida, opiniones, todo eso es energía. Y eso solo se puede ver cuando está en una persona o en un libro o en un resto de algo que yo encontré en unos papiros, algo. Ahí está. Ahí está. Es decir, se convirtió en algo concreto. Lo estoy observando. Está aquí. Cuando pasa por el cuerpo humano, la persona lo vive, vive toda la información y las emociones y todo. Bueno, eso sucede con nosotros. Pero esa información llega, es para que nosotros la transformemos. ¿Por qué? Porque el ser humano debe continuar evolucionando. Entonces, ¿dónde está lo que viene para mí, lo nuevo? Porque si lo que mi familia me entregó, yo debo mirarlo y debo transformarlo, ¿en qué lo voy a transformar? ¿Dónde está eso? Entonces, ese es el pensamiento nuevo. Es un pensamiento que viene a través de revelaciones que el espíritu te va a entregar. Entonces, muchos de los conflictos que hoy en día tenemos los seres humanos es porque nos debatimos entre dos grandes corrientes. Toda la información que nuestros grupos nos entregaron y la información que esta conciencia espiritual quiere que nosotros experimentemos para poder continuar evolucionando. Entonces, el trabajo de las nuevas constelaciones del espíritu consiste en que la persona que está trabajando con esto pueda mirar toda esa información del pasado con benevolencia, con generosidad, a través de la filosofía, a través de la reflexión, sin buscar culpables, sin buscar dónde comenzó, quién fue el victimario, quién fue la víctima. Ya en estas nuevas constelaciones eso no se busca. ¿Por qué? Porque la información nueva que yo necesito para dar el siguiente paso no es una información lógica, no es una información racional, no, es una información que surge dentro de cada ser humano en la conexión de alma y espíritu. Es muy hermosa, es muy interesante. Eh, es todo un proceso de estudio maravilloso, como todo lo que es el mundo de las constelaciones y también como todo lo que es el mundo de los seres humanos. Nosotros somos un gran proceso
Nosotros estamos en constante proceso, entonces todos los conocimientos que abordan a los seres humanos también están en constante movimiento y en constante proceso. Bueno, Rosely, hasta aquí lo voy a dejar. Ojalá haya preguntas de las personas que estén allí escuchando esta disertación para aclarar algún aspecto que haya quedado por allí. Excelente, maestra. Bueno, quedó clarísimo, pero seguramente debemos tener algunas dudas, consultas, porque nos aclara, nos sigue aclarando en este camino muchas cosas que uno tenía y siempre va aprendiendo, ¿no? Agradecida por su participación, realmente su sabiduría, su conocimiento y cómo ha sido ese estudio que usted ha hecho desde los inicios del maestro Bert Hellinger. Y así es el ser humano, ¿no? El ser humano viene con una conciencia propia, una conciencia familiar, una conciencia colectiva, y es ese compendio de las conciencias y a raíz de sus propias experiencias uno va haciendo esos cambios, ¿no? Uno va haciendo ese cambio que a veces me decía un consultante, una consultante me decía, pucha, estoy en este movimiento, pero no veo resultados, no sé qué hacer. Y por un lado, mi familia está que me dice, ¿qué haces acá? Entonces es una lucha entre su propia conciencia más la conciencia familiar y poder encontrar esa respuesta dentro de él y dentro de ella para poder llegar a eso que usted nos dice al final es esa conexión con el espíritu, ¿no? Con algo más grande, porque cada quien ha venido ya con una misión en esta vida y poder encontrarle la misión desde el bajar la cabeza ante todas las historias de nuestro sistema y de nosotros mismos con nuestra propia conciencia. Antes Así de mismo. que antes de que aquí estoy viendo unas preguntitas, dice saludos mi profe desde Venezuela, gracias por la invitación, nos dice Thaís, Tania, hermosa y valiosa y amorosa exposición de la querida maestra Alvis. Escríbanos nuestras consultas, eh, aquí les estoy colocando un video de la formación. Si has entrado en una rutina, camina con nosotros por 12 meses en este camino de transformación, creo que no se vio el audio, pero bueno, es eso que está hablando la maestra, ¿no? Si estamos en una situación de pareja conflictiva, de dinero, estamos en una rutina, no encontramos o un tema de salud o enfermedad, esta formación que es la secta, ya que tiene la escuela Constelarte, que es sistémica familiar, hoy la hemos ampliado a 12 meses porque hemos visto que necesitamos seguir y hoy con esta mirada ustedes pudieron escuchar la sabiduría de la maestra Alvis, que las constelaciones del espíritu, ese es el nuevo camino que nos dejó el maestro Bert Hellinger. Entonces, una vez mirando estas órdenes del amor, y no en una orden imperativa, sino en poderme yo en orden, que vemos en el módulo 1, también las órdenes de la ayuda, ver mi genograma familiar, ver el dinero y sus heridas. Vamos a ver las constelaciones del espíritu con la maestra Alvis, un módulo completo. Lo que hoy han visto es solamente un pedacito, una pincelada de todo lo que nos viene con ese módulo para poder ir y llegar más allá, ¿no? Más allá de lo que hemos tal vez conocido hasta el día de hoy. También tenemos el módulo 5 de los campos desde la cuántica, la percepción, tenemos constelaciones aplicadas a la salud, como decía la maestra, hay muchos tipos de constelaciones, órdenes de la pareja, constelaciones, ya el método, cómo constelar, los guiones de la vida, esto es constelando tu cuento. También tenemos constelaciones organizacionales, tenemos constelaciones fluviales, como decía la maestra, también se llama hidrosistémica, pero siguen siendo las constelaciones familiares, eso lo vamos a hacer como masterclass. Tenemos las constelaciones imaginativas como masterclass para que puedan conocer el bagaje que hay de constelaciones, de terapias, y donde cada quien va, y también tenemos psicopintura que lo voy a dictar yo, y donde el alma de uno siente, ahí es donde va y sigue especializándose y sigue en este camino porque es un camino, es una filosofía de vida que no tiene fin, ¿no? Y vamos a tener nuestras prácticas para poder
ya constelar y poder estar graduados en este tema. Como Ujú. escuela tenemos talleres, terapias, webinars gratuitos que les ofrecemos todos los miércoles con distintos maestros, la formación y pronto los diplomados. Un diplomado es de la maestra Albi. Las personas aquí tenemos varios que ya se han graduado de la escuela y ya han terminado toda la formación, ya saben toda la base y la estructura de las constelaciones. Como la maestra nos hizo un excelente resumen de esos inicios, ustedes también lo han vivido y han hecho sus propios procesos. Uno de los diplomados de las constelaciones del espíritu ya es más largo. También tenemos de fluvial, tenemos de organizacional ya para que uno se especialice en esas áreas, ¿no? Porque cada quien sabe cuál es su misión de vida o su potencial que tiene. También tenemos diplomados de psicopintura. Está mi teléfono, nuestras redes y bueno, y la página web que no le he puesto acá, que es www.constelarteescuela.com, que es la misma. Así que están invitados a seguir la formación. Y vamos a leer aquí qué preguntas tenemos. Dice, me pregunto, dice Tania, ¿qué sucede en el alma de la persona que siente que no encuentra sentido, aún con logros en la familia, logros de trabajo en la familia? Interesante, muy, muy interesante. Fíjate, el alma familiar y el alma individual muchas veces pareciera que cada uno va por un camino distinto. A veces el alma familiar tiene una intención y el alma individual tiene otra. Allí es donde vienen nuestros conflictos. Nosotros entramos a una familia donde ya tienen una manera de ver la vida y eso tiene mucho tiempo existiendo. Y nosotros somos nuevos. Si no ponemos a ver, nosotros somos un producto nuevo, un producto diferente. Es cierto que venimos de un padre, de una madre, pero no somos nuestro papá ni somos nuestra mamá. Entonces, en la familia, a través del amor y a través de muchas otras formas, te van indicando qué es lo que la familia aspira de ti, qué es lo que tu grupo aspira de ti, qué es lo correcto. A veces ya la familia ni siquiera está, a veces están en otro país y tú estás sola en otros. Sin embargo, esas aspiraciones inconscientemente ya están en ti. Tú dirás, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer porque yo vivo sola, no, nadie me dice, mira, recuerda que tienes que lavar los platos, tender la cama, no sé qué, nada. Ya eso está incrustado en cada uno de nosotros. Ahora, ¿dónde se crea el conflicto? En que yo, como soy un producto nuevo y soy el espíritu, fíjate esto, Tania, que te voy a decir, yo soy el espíritu experimentándose en mí, a través de mí. Entonces, ese espíritu tiene para mí un propósito totalmente, muchas veces totalmente diferente, totalmente opuesto a lo que mi familia tiene por tradición como algo correcto. Y eso es lo que nos produce muchas veces ese gran vacío, porque sentimos que no podemos satisfacer esa demanda, esa forma de mirar la vida que lo veía, como lo veía nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer allí? Allí tú aprendiste que hay unas reflexiones, hay unas preguntas. Como nosotros ajustamos nuestra vibración para nacer en nuestra familia, la familia ya estaba hecha, entonces nosotros para poder salir de esa vibración, nosotros necesitamos el permiso de nuestra familia, de nuestra conciencia grupal. Allí es donde se pone en práctica la humildad, el asentir, la benevolencia, el amor incondicional, cuando tú tienes que pedirle permiso a tu familia con mucha humildad, porque el universo, para que tú pudieras nacer, creó todo un movimiento para que tú llegaras ahí, a esa familia. Y ahora tú quieres cambiar
Bueno, pero tienes que hacerlo de una manera convincente. Allí es donde nosotros vamos cambiando nuestra vibración para conectarnos con lo nuevo. Y lo viejo, que sería todo lo que nuestra familia nos entregó, nosotros lo vamos a seguir mirando con mucho amor y con mucho respeto. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a nuestra familia, ¿tengo permiso para sentir plenitud? ¿Puedo sentir plenitud ante lo que hay, ante lo que tengo? ¿Puedo mirar con amor todo y sentirme plena, sentirme feliz? Imagínate, a veces nacemos en grupos que desde hace tiempo perdieron eh, la experiencia de la felicidad. Pasaron por tantas circunstancias que cuando, por ejemplo, sé la historia de la gente que en Colombia, no recuerdo ahorita cómo se llama, cerca de Barranquilla, ahorita no recuerdo el nombre de ese, que también es una belleza. Bueno, estaba leyendo que cuando esos grupos van a hacer un bebé, ellos lloran y lo reciben llorando porque dicen que aquí se viene a sufrir. Entonces, imagínate tú eso, ese ser nuevo que viene con esa huella, ese sello tan poderoso de que la vida es dolor y la vida es sufrimiento. Entonces, por mucho que tú busques, 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 no vas a encontrar la felicidad, porque eso se quedó por allá escondido en un sitio. ¿Cuándo hacemos la pregunta? ¿Tengo permiso para ser feliz? Respiramos. Entonces algo se comienza a mover dentro de nosotros. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí es donde está el trabajo con las nuevas constelaciones. Es espíritu y alma se van a encontrar para poder hacer la transformación. Es decir, que la transformación ya no la puedes hacer tú, la transformación la hace el espíritu. Eso fue lo que Hellinger nos dijo en estas nuevas constelaciones. El constelador ya no va a tener ningún poder, porque el espíritu es el que manda. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros estamos acostumbrados a mover, a decidir, ya aquí no se puede. Así que tiene que haber mucho amor en cada pregunta. Bueno, Tania, me encantó esa pregunta tuya. Gracias, maestra. Y qué bonito cuando vemos, y eso es parte de la filosofía que uno tiene, ¿no? Que el constelador es simplemente un instrumento y hay algo Ujú. más grande para poder mirar todas las cosas que tenemos o que tiene el consultante. Aquí nos dice María Gracia, saludos, mi profe. En definitiva, las constelaciones del espíritu imprimen en nosotros una mirada a las constelaciones como una filosofía de vida, integrando, Ujú. reconciliando todo lo excluido para ir al siguiente paso. Más allá de una herramienta, se transforma en un modo de vida. Excelente, es Ujú. un modo de vida, porque ya uno lo integra en su vida, no solamente cuando está en situaciones de conflicto, sino en todo, en mirar la situación, en agradecer, en el poder respirar en ese momento, estar en el presente y poder preguntarse a ese dentro de uno para ver si uno tiene el permiso, si uno tiene puede seguir o puede recibir esa bendición para seguir adelante, ¿no? Aquí nos dice Juanita, gracias maestra. ¿Qué es el campo cuántico? ¿Es lo mismo que el vacío creador? Es así, es el mismo vacío creador, el mismo vacío sanador. La física cuántica lo llama así, el campo cuántico, pero también se llama la conciencia. Cuando vemos a Joe Dispenza, a Bruce Lipton, cuando hablan de la conciencia, se refiere justamente a esa conciencia espiritual de la que hablaba Hellinger, el espíritu, como Hellinger lo llama. ¿Ve? Cuando decía Ernest Trismegisto que todo es mente, es esa mente de Dios de la que también hablan tantos autores, que es la mente donde está el propósito, la intención, todo está ahí, ya está todo hecho, ya está todo listo. Por eso es que muchas veces vamos por la vida y nos vamos encontrando
con aquellas personas o situaciones completamente en contra de lo que nosotros queremos. Totalmente lo opuesto. ¿Mm? Y tú dices, Dios mío, tanto que yo trabajo y que yo sigo haciendo y yo sigo haciendo y sigue llegando totalmente lo opuesto a mí. Entonces ahora vamos a cambiar la mirada y vamos a decir, wow, gracias Dios mío, porque me estás dando la oportunidad de que yo experimente todo lo que existe en ese todo. En ese todo hay de todo. Y yo tengo la oportunidad de experimentarlo. En lugar de quedarme mucho rato mirando el sufrimiento que eso me produce, hago la pregunta, ¿tengo permiso para mirar con amor incondicional esto que se me está mostrando? Y ante esa pregunta, nada se puede resistir. Inmediatamente uno siente que hay algo que se abre. Y ya. Y ahí está. Ah, pero es que la persona siguió siendo, seguirá siendo y va a seguir siendo, pero ya tú no tienes ninguna emoción adversa con respecto a eso. Entonces ya tu vibración cambia. Entonces ya no, ya el campo no necesita ponerte de nuevo allí porque ya tú lo integraste. Entonces lo que estamos entendiendo es que en ese todo, que hay una gran diversidad de todo, existe todo, nosotros somos parte de ese todo, entonces ya tenemos que ampliar la conciencia. Eso no quiere decir que yo ahora me voy a convertir en, no, yo sigo siendo Albi porque ya, bueno, ya yo nací así, yo soy Albi, soy hija de Santo y de María, y con una historia. Pero aprendo a través de lo que llama Brigitte Carpentier las fuerzas del amor, que yo puedo mirar las otras conciencias que son diferentes, mirarlas también con mucho amor y con mucho respeto. Así como yo les decía, hay tanta variedad de constelaciones, uy, hay variedad. Entonces, en lugar de mirarlo como que, ¿qué está pasando aquí? Miren lo que está pasando. No, ahora yo digo, qué maravilla que haya de todo tipo de constelaciones, porque las personas van a vibrar con cada una, con la que tenga que vibrar. Así como existe la medicina, cantidad de médicos, especialidades, así como existen cantidad de docentes. Entonces hay una gran variedad para que podamos escoger qué es lo que está en sintonía conmigo, qué es con lo que yo vibro. ¿Mm? Y eso es maravilloso. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por su gran sabiduría. Gracias a todos los que se han conectado. Y nos vamos con ese cambio de mirada de que dice aquí, dice, vean, muchas gracias por transmitir tanta sabiduría. Así es, vean, todos nos vamos con esa cambio de mirada y esa conciencia de que todo pertenece, todo pertenece. Lo que creemos que no nos gusta, pertenece, por eso está en este Eh, mundo. excelente. Exactamente. Y para cerrar, fíjate, entonces, ¿qué es lo espiritual? Tú lo acabas de decir. Lo espiritual es cuando tú reconoces que todos pertenecen, que todos pertenecemos, que no hay nadie que pueda decir, este no es amado por el Espíritu, este no es movido, este no es pensado. No, no, ¿qué va? Todos son pensados, todos son movidos y todos son amados. Eso es lo espiritual. ¿Ves? Excelente. ¿Para qué más? Y como Para que todos pertenecen aquí a su escuela Constelarte, tomen la oportunidad de hacer esta formación, van a ver cómo van a cambiar su vida, van a transformar, como dice el título de la formación. Escríbanos, estamos ahí ya prontos a lanzar, vamos a hacer las últimas ofertas y lanzamientos y vamos a tener aquí la dicha de tener a la maestra Alvin. Feliz y bendecida noche. Gracias, maestra, por estar con gracias nosotros. Que la infinitamente, bendición, muchas bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. gracias, gracias.